Bienvenidas y bienvenidos a este tiempo de comunicación, este viaje de ideas y emociones que nos invitan a llevar adelante acciones y proyectos de humanización de la Tierra. Recorreremos con la palabra, los efectos, el silencio y la música la diversa mirada del humanismo universalista, del siloísmo, propiciando el diálogo constante, la paz y la no violencia activa. Radio Humanista SEA. Damos comienzo al tercer programa de la Radio Humanista. Tenemos como un invitado especial a Antonio Carballo. Antonio Carballo, intérprete profesional chileno y actualmente vive en Truro, Reino Unido. Formado en Derecho en la Universidad de Chile, en 1968 se integró al naciente movimiento humanista fundado por Silo, autor y guía espiritual argentino. En los años siguientes desarrolló esta corriente en Perú, Venezuela, Sri Lanka, Australia y Reino Unido. Desde 1991, como secretario general de la Internacional Humanista, viajó a Zambia para desarrollar lazos con el gobierno de Kenneth Kaunda en su tránsito hacia las elecciones multipartidistas, así como la Unión Soviética en el momento de la perestroika. Es padre de 4 hijos. Tenemos el gusto de entrevistar a Antonio con unas breves preguntas. Acá desde el último Foro Mundial Africano Humanista. Antes que todo te saludamos. Sí, muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes y Ha sido encantado de muy tenerte. encomiable ese Sí, saludo, sí. aunque hay algunas inexactitudes, porque ya no vivo en Truro, pero en fin, muchas cosas Sí. todavía se aplican. Pero en el Reino Unido. Sí, en Londres. Sí, en Londres. Nuestra primera pregunta que queremos, ¿cómo es el colonialismo? Es algo del pasado, como que fue el punto Sí. central del foro, ¿no? Exacto, Sí, porque da la sí. impresión a mucha gente, de manera ingenua, que el Sí, colonialismo es una cosa que se ha superado, no se explica bien por sí, qué ni cómo se ha claro. superado, pero la gente tiene la impresión, porque no se habla tanto de eso, Sí, porque muchas repúblicas que eran parte de los imperios coloniales, de las potencias europeas o de los Estados Unidos, han cambiado su formato, fundamentalmente por el debilitamiento de los principales países colonizadores de Europa, que perdieron sus colonias como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. Pero entonces se sustituyó el sistema de coloniaje brutal, de imposición, de control, de ocupación, si tú quieres, económica y política en muchos países, sobre todo el África, porque el África estaba muy cerca de Europa y entonces era el principal punto potencial vulnerable de control. Además, es, como se sabe, el continente tal vez más rico en recursos naturales del mundo, y mucho más en esa época. Entonces ahí se fortaleció mucho el colonialismo del modo en el que nosotros lo representamos en la narrativa normal y sobre todo hasta hace unos años. Y se fueron independizando muchos de esos países y entonces uno tiene la impresión de que con eso desapareció el colonialismo, pero ni siquiera el colonialismo político desapareció. Los británicos, que eran el gran poder colonial, que se terminó con la Segunda Guerra Mundial y su espacio político fue ocupado por los Estados Unidos, pero con el colonialismo financiero, tuvieron gradualmente una forma de independencia política, si tú quieres, pero eso nunca llegó a una independencia real o a una superación del colonialismo. Entonces, si tú me preguntas, el colonialismo es la dominación de un Estado de manera más sutil o más obvio por parte de otro Estado. Al dominar tú la libertad, la autonomía, el acceso a sus recursos naturales, la posibilidad de tener instituciones políticas propias, con eso tú lo que estás haciendo es reducir la humanidad de una nación completa y todos los seres humanos que lo ocupan. Y desde el punto de vista del humanismo universalista, ese es un tremendo problema. Un crimen que se ha perpetuado durante cientos de años, durante miles de años, y que estamos llegando a la coyuntura histórica en que tiene que ser superado. Pero para eso la gente necesita entenderlo, necesita cambiar su punto de vista respecto de eso y necesita entender cuál es el sustrato psicológico que a nivel individual lo lleva a uno a tener prejuicios,
a tener actitudes que no son correctas, de violencia en el trato de ciertos grupos sociales, de ciertos grupos raciales, etcétera, etcétera. Y finalmente apoyar gobiernos y legislaciones que suprimen, desde el punto de vista de una pretendida ley, esos derechos para la mayoría. Ese mundo está cambiando velozmente, pero de ninguna manera podemos decir que haya desaparecido. Se vuelve cada vez más sutil, más velado, más tramposo, más lleno de vueltas. Por ejemplo, si yo controlo como Estado los recursos financieros de muchos estados del mundo, yo controlo el sistema financiero, controlo la emisión del dinero, impongo mi moneda, entonces si te das cuenta que yo estoy haciendo un manejo muy sutil que no se ve, ni se lo entiende, ni se conoce el origen de eso. Y ese es el sistema bajo el que vivimos en este momento. Y se está produciendo un cambio también de eso. Ahora están surgiendo estados, que son por ejemplo los BRICS, que están proponiendo una relación multilateral entre los estados del mundo. Y ellos van a emitir su propia moneda y ellos están saliendo del uso del dólar. El dólar, que era una moneda que se estableció como la moneda de reserva en el mundo a partir de la Guerra Mundial, y se dijo que era convertible en oro, pero la realidad es que nunca se convirtió en oro, y ya en la época de Nixon se cambió la convertibilidad del dólar. Y el dólar son papeles que emite sin control ninguno el Tesoro americano y que circulan por todo el mundo, y toda la gente está obligada en todas sus actividades comerciales a utilizar el dólar, y el dólar no tiene valor, no tiene un valor conocido. Y cada vez que ellos entran en una guerra o en un gasto exagerado de sus recursos nacionales, lo que hacen es emitir más papeles. Y así sigue, y sigue, y sigue. Y si tú empiezas y continúas usando un papel que no tiene ningún valor, ¿qué estás haciendo? Estás financiando el déficit del Estado emisor. Entonces es un sistema de dominación y de coloniaje, pero mucho peor de lo que nunca antes existió. Porque con todas esas manifestaciones lo que haces tú es que tú privas a la amplia mayoría de la población del mundo de educación, de salud, de los recursos fundamentales para poder desarrollarse y prosperar, de la capacidad de establecer un trabajo independiente, de todo lo que son, si lo vas reduciendo a los derechos humanos fundamentales que fueron reconocidos por Naciones Unidas en el año 49, pero que sin embargo no se cumplen. Entonces, cuando tú tienes leyes que se proclaman y que no se cumplen, ¿qué estás haciendo? Igual tú estás negándole derechos fundamentales a la amplia mayoría de la población del mundo. Y si eso no es colonialismo, bueno, tiene que tener una bola de acero en el tobillo, entonces, para decir, sí, aquí hay coloniaje. No. Y era súper importante que existan estos foros y estos conversatorios de aquello, claro, de irlo como irlo dando a conocer para que la gente no esté tanto con una venta en los ojos. Exactamente. Tenemos que llevar el diálogo a la población, porque si no todo se continúa manteniendo entre las élites, y las élites lo que hacen mejor es mentir. Controlan los medios de difusión y de esa manera mantienen narrativas que están totalmente alojadas de la realidad, y sin embargo la gente cree que están las cosas más o menos normales. Hay que hundirlo, hay que llevarlo a la población. La gente común, tú, yo, cualquiera en la calle tiene que plantearse estos temas, porque solamente cuando tengamos una claridad muy grande, cuando hay que tomar decisión, sabremos en qué dirección tenemos que movernos. Y la organización de las sociedades tiene que volverse realmente abierta, democrática, y donde los derechos fundamentales de la mayoría tienen que respetarse. En ese momento podremos decir que el colonialismo está retrocediendo, pero no antes que eso. Sí, gracias, Antonio. Mi gente querida, buenas tardes. Hoy estamos con el principio de conformidad. Muy interesante, porque si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. Entonces tratemos de ver eso en nuestra vida cotidiana. Veamos que si está lloviendo, podemos esperar y salir posteriormente y ver que esa lluvia de alguna manera beneficia a las plantas, al medio, a la atmósfera. Igualmente,
Si está haciendo mucho calor, podemos ir por la sombra, movernos más inteligentemente en la relación con la naturaleza, con los otros seres humanos y con nosotros mismos. Así que estemos muy atentos a lo que pasa con nosotros, con nuestro vivir, con nuestra actitud, a la luz de estos principios que hemos llevado hasta el momento, y el sufrimiento irá disminuyendo y la felicidad irá creciendo. Un abrazo para todos. Las experiencias guiadas consisten en frases mediante las cuales se describe la escenografía mental en las que el practicante debe emplazarse y nos ayudan a resolver esos nudos de conflicto o vivir el paisaje de una cultura ancestral. El niño, experiencia breve. Recuerdo donde vivíamos con mis padres y hermanos cuando era niño, muy chico. Pero también aquella situación de injusticia que me hicieron. Lloraba y no entendía. Se parece a la que sufro actualmente. Comparo los momentos y trato de comprender y perdonar. Decido entonces ser amigable con las personas que me crean esa situación. Ahora, como si hubiera desatado un nudo que tenía adentro, siento una alegría inmensa. El día es espléndido. El mensaje de Silo, el camino. No imagines que estás solo en tu pueblo, en tu ciudad, en la tierra o en los infinitos mundos. No imagines que estás encadenado a este tiempo y a este espacio. No imagines que en tu muerte se eterniza la soledad. Desde Lima, lo saluda César Guapaya. Buenas tardes. Para todos los oyentes de Radio Humanista SEA, estoy aquí con un extraordinario amigo, Gustavo, a quien le voy a hacer las preguntas que hemos tratado en otras ocasiones. Gustavo, cuénteme, ¿cómo siente o cómo percibe la situación en el mundo o en el país? Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Cruz. Pues día a día el mundo va cambiando como para bien o para mal. El mundo depende como cada persona lo perciba, como lo quiera coger, la vida que uno quiera vivir. Sí, esa es mi... ¿Pero cómo lo percibes tú? Pues cada vez lo percibo cada día que hay más corrupción, le hacen falta muchas cosas.
Cada vez lo veo como más desorganizado, como en vez de estar cambiando, mucha corrupción. La otra pregunta que me gustaría hacerle es, ¿usted se ha puesto a pensar en algún momento a visualizar cómo le gustaría el mundo o cuando era más joven, en fin, cómo qué esperaba del mundo, cómo le gustaría que fuera el mundo desde su propia concepto? Pues cómo me gustaría que fuera el mundo. El mundo me gustaría, más que todo, ahí como mucha gente lo dice, me gustaría volver a mis pasados. El mundo anteriormente era muchísimo mejor. Había una vida mucho más, me parece que había una vida más perfecta. Podía vivir uno mejor, mucho más cómodo. En cuanto al dinero, anteriormente el dinero valía más, ahorita el dinero ya no vale nada. Se podía dar uno mucho mejor vida, había mucho más estabilidad. Gracias, Gustavo. Finalmente, la pregunta, ¿usted cree que nosotros, la gente en el mundo, individualmente, deberíamos cambiar en algo? Pues tanto de que cambiar individualmente, eso ya va en cada persona. Pues de parte mía, sí, hay muchas cosas que podría cambiar. Cada persona que cambien sus formas de ser, el egoísmo con la demás gente, porque ahorita existe mucho egoísmo, mucha rivalidad, como te dijera, mucho estrés, sí señor. Entonces sí, hay muchas cosas que no encuentro ahorita el momento la palabra para poderlo expresar. Bien, bien, muchas gracias. Finalmente, quiero hacerle la última pregunta. A medida que pasa el tiempo, ¿crece en usted la felicidad o el sufrimiento? Pues la verdad, crecen las dos. El sufrimiento crece en pensar de qué será la vida de aquí en adelante cuando uno no esté y nuestros hijos que está, porque cada vez el mundo está más duro. Piensa uno en los niños. Gracias, muy amable. Hola a todos desde donde nos escuchen, bienvenidos a Revisiones Bibliográficas. Continuamos viendo en esta oportunidad el informe Tokarev, obra de Salvatore Puleda. Tipos brutos, afirmó palmoteando una rodilla. La laguna es una lágrima de la India que lloró cuando vio que el centinela estaba congelado. La India fue a buscar ayuda, pero algún día volverá en un carro de fuego y le dirá una poesía convertida en viento. Una poesía que debe enseñarle un hombrecito como usted o como yo. Mientras tanto, nadie puede entrar en el Aconcagua porque un guardián defiende su enorme corazón de hielo. Yuri estaba conmovido. Sabía que el viejo le estaba explicando el nudo del problema, pero chocaba con la barrera de las palabras. Igual le había pasado con Tenzin. Entonces don Vergara se puso en su pie. Su sombra se proyectó enorme sobre el fondo de la cueva y una voz milenaria salió de su garganta. Tiene que morir, tiene que vivir, tiene que enseñar eso a otros, porque están enfermos. Esa es la forma de curar. Debe llegar a todos porque esa enfermedad quiere que se mate. Es necesario que todos escuchen. Nos veremos nuevamente, pero ya no morirá jamás. Luego se agachó y extendió sus mantas en el suelo, se acostó y al poco tiempo dormía. Yuri salió de la cueva y mirando hacia el cielo vio el arco de estrellas de Sagitario. Más allá,
La Cruz del Sur pareció bendecirlo. Ante ese cielo abigarrado de enormes luminarias, sintió que nuevamente su corazón se deshilaba y que la humedad hacía posada en él. Un pensamiento cruzó su mente como el rayo. 33 grados de latitud sur, 70 grados de longitud oeste. Le pareció escuchar a Grigori decir: déjalos que hagan su parte. Para localizar un punto es necesario que se corten 2 líneas. Nosotros trazaremos la ordenada y ellos la abscisa, o al revés. Veremos si distintas metodologías pueden acoplarse como ya hicimos con las etapas de los cohetes espaciales. Déjalos, no son tan idiotas. Y ahí sintió que ya había vivido anteriormente ese momento. Entonces se arrojó hacia adentro de la cueva. Tomó su cuaderno y se puso a escribir a la luz de la llama amarilla. Había entendido, se trataba del lanzamiento de un misil mental poco antes de que estallara la locura colectiva. Un proyectil que desviara la historia unos pocos grados, lo suficientes como para pasar rozando la catástrofe mundial. Para ustedes, Cecilia Pachas de la Colina, desde Perú. Gracias. En la costa del Mar Caspio, entre el continente europeo y asiático, se encuentra Azerbaiyán, también conocido como la Tierra del Fuego, no solo por sus múltiples fuentes de gas y combustible, sino también porque en su momento fue la tierra de los adoradores del fuego. Incluso hoy en día, Jan Ardak nos recuerda la antigua cultura del fuego. Esa piedra donde el fuego nunca se detiene, es una eterna llama. La presencia del Dios, la presencia divina está allí. Cuando visité Azerbaiyán, me encontré con Gostan, famoso por su arte rupestre. Muchas rocas sirvieron como lugar de alabanza. También tenían rituales solares. Cantaban, miraban y alababan el sol. Gostan parece ser considerado como un lugar especial donde la presencia del mundo sobrenatural tiene lugar. Además, sigue siendo un lugar de importancia para los locales y mucho más un patrimonio cultural para la humanidad. Entre ellos predomina la religión musulmana, al igual que en los países árabes, en donde me encuentro en este momento. No obstante, Azerbaiyán siempre será la tierra del fuego y el zoroastrismo sigue vivo aun cuando sus ancestros ya no lo estén. Les habla Marisol, un saludo desde Dubái, Emiratos, y un especial reconocimiento a todas las personas que escuchan Radio Humanista SEA. Nos vemos pronto y espero poder compartir más con ustedes acerca de esta fascinante cultura. Un abrazo. El mito maya del fuego. Cuando los dioses creadores se dieron cuenta que el mundo habitado por los humanos era parcialmente helado, los bendijeron con un regalo. Les dieron el fuego. Para hacerlo mandaron un rayo que partió un árbol y lo convirtió en una gran hoguera. Pero los humanos se asustaron y huyeron. Dejaron que todo se convirtiera en ceniza. Como segundo intento, enviaron un meteorito, pero los humanos huyeron y dejaron que todo se convirtiera en ceniza nuevamente. Solo un hombre curioso decidió acercarse y al tocar la ceniza se dio cuenta de que quemaba, que al arrojarla sobre la hierba seca, ésta se incendiaba y entonces comprendió el poder del fuego. La luz y el calor acompañaron a los humanos durante muchos días hasta que una lluvia torrencial
lo extinguió nuevamente. Enfurecido, el hombre curioso golpeó unas piedras y se dio cuenta de que aparecían chispas y eso originaba nuevamente el fuego. Los dioses suspiraron tranquilos y se retiraron. Su regalo se había comprendido. El Centro de Estudios Humanistas de las Américas y Culturas Vivas invitan a la presentación El Antimito de Akenatón por Efrén Villarreal. Viajaremos por los momentos más importantes del antiguo Egipto. El faraón Akenatón, en la ciudad de Amarna, une todos los dioses ancestrales en uno solo. Atón. Los sacerdotes destruyen el inicio de un momento humanista que hubiese transformado el mundo actual. 29 de septiembre. 9 horas Colombia, 11 horas Punta de Vacas, Argentina. Los esperamos. Hola amigas, amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy de nuevo nos encontramos en esta sección donde estaremos hablando de las actividades programadas para este próximo mes. Te pregunto, ¿es posible lograr una creciente satisfacción con uno mismo? ¿Cómo se hace para lograrlo? Te invitamos a que te unas a nuestras reuniones de la Comunidad para el Desarrollo Humano, miércoles y jueves, en los calendarios que están fijados en la página web idrispark.org. También estamos invitando, como siempre, a estas actividades programadas de El Mundo sin Guerras y sin Violencia, donde se estará conversando sobre la organización de la tercera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia a nivel mundial. Y quieres profundizar en una nueva espiritualidad, realizamos ceremonias de contacto con la fuerza. Aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. Todas estas reuniones pueden ver su calendario en la página web www.idrispark.org. Bueno, hasta una próxima oportunidad donde podemos compartir más actividades y los invitamos también, si quieren enviar algún tema o algo, refiérense a través de la página web anterior y les estaremos recibiendo sus observaciones, sus artículos, lo que deseen enviar. Les habló Carolina Álvarez desde Caracas, Venezuela. Hasta luego. Finalizamos el programa desde Radio Humanista S.A., la señal de los nuevos tiempos y los sonidos de una nueva sensibilidad. Esperamos haya sido de su completo agrado. Les habló Libardo Espitia desde Bogotá, Colombia. Los esperamos el próximo mes. Para todos, paz, fuerza y alegría. Before my eyes a curiosity, dust in the wind, all they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in